Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mauricio Jaques. Continuamos con esta serie de videos de trabajando con Bootstrap. En este video vamos a hablar de el layout y del grid de Bootstrap. ¿Cuál es la forma básica en la cual voy a distribuir todos mis tags o elementos de HTML para tener el resultado que yo deseo, la visualización que deseo? Tenemos que hablar entonces del elemento básico de distribución de Bootstrap. La sintaxis de Bootstrap se basa en clases que ya están definidas. Si nos vamos a la documentación de Bootstrap, ahí vamos a ver clases para colores de fondo, color de texto, botones, cajas de formularios, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso vamos a hablar del contenedor. El container me va a funcionar como una caja en la cual voy a poder agregar todos los elementos HTML que requiera y a partir de esa caja poder distribuir esos elementos con renglones, con columnas, que es lo que vamos a trabajar ahorita. Pero antes de irnos hacia esa parte de los renglones y columnas, debemos conocer las dos variantes de contenedores. Entonces tenemos primero el container. Para poder ver el resultado en el documento HTML, que ya tengo abierto ahí en el navegador, necesitaríamos colocar una clase extra. Esa clase la pueden encontrar ustedes como clases de color en Bootstrap o BG Color en Bootstrap. Vamos a ver ahí cuál es el resultado. Fíjense cómo anidé la clase. Esta va a ser la caja contenedora y luego le puse un espacio, no una coma, le puse un espacio y le dije al navegador, o le vamos a indicar con eso al navegador, ¿sabes qué? Aparte de que este div o este elemento de HTML va a ser de la clase container, quiero que tenga la clase BG Primary. Voy a guardar, me voy al navegador, voy a actualizar. Vemos que la clase container de Bootstrap hace una caja centrada. Aquí tiene un mismo margen del lado izquierdo y del lado derecho. Veamos la diferencia con el container fluid. Lo guardo, actualizo y vean ahí el resultado con container fluid. Abarca todo el ancho de resolución de mi navegador. ¿Qué quiere decir? Bootstrap nos va a ayudar a generar o a crear un sitio web con diseño responsivo. No sé si hayan escuchado ese concepto, Responsive Web Design. Esto nos indica que un sitio que esté basado en ese diseño va a ser adaptable dependiendo de, o mejor dicho, independientemente desde qué dispositivo esté visualizando el usuario nuestro sitio web. Por ejemplo, si está visualizándolo desde un teléfono, desde una tablet, desde una computadora portátil o de escritorio, bueno, que se vea bien nuestro sitio, que no se muevan los elementos y el título nos quede a lo mejor bien visualizado en la máquina de escritorio, porque ahí estamos haciendo nuestra maquetación, así se le llama, o maquetar el sitio web. Quedó nuestro título en la parte superior, pero a lo mejor vemos ese mismo sitio desde un teléfono móvil y ya no quedó en la parte superior, quedó debajo o quedó encimado con otro elemento. Entonces, de eso se trata el diseño responsivo, que independientemente desde donde esté visualizando una persona mi sitio web, pues que tenga cierta distribución de los elementos para que se vea bien, que el resultado a lo mejor no va a ser el mismo, no va a tener, no voy a ubicar los elementos de la misma forma, pero sí que no se vea tan mal, ¿no?
ese sitio web. Bueno, ya ahí con la práctica van a ver, o a lo mejor le van a entender un poquito más a ese concepto del Responsive Web Design. Ok, entonces, ya vimos ahorita cuál es el container, la clase container fluid. Esa clase solamente nos va a servir como una caja principal y adentro de ella voy a poder hacer las divisiones que yo quiera. Tendríamos que retomar el concepto del tag table o el elemento table de HTML. Antes, la maquetación se hacía con muchos elementos table y dentro de un elemento table hay elementos para renglones y para columnas. Llegaba un momento en el cual pudiera ser que tuvieras una tabla dentro de un renglón o toda una tabla junto con renglones y columnas dentro de una columna. Entonces el resultado en código HTML pues no era tan legible. No sabíamos a lo mejor dónde nos había quedado un botón o dónde había quedado una caja de un formulario o dónde había quedado una cita textual o una lista de ordenada o desordenada de HTML. Bootstrap trata de evitar esto, sobre todo en la parte de legibilidad del código y que sea un poco más ordenado. Ahora sí tendríamos que hablar entonces del grid, cómo se va a dividir esas celdas, esas columnas y dentro de las cuales yo voy a poder agregar elementos de HTML. Entonces la clase para un renglón sería el row y la clase para una columna precisamente sería el col. Entonces yo dentro de un row puedo tener cierto número de columnas. Ahorita si visualizamos esto lo voy a guardar. No va a haber mucho cambio. Ya digamos que ordené de forma correcta, por eso ahí aumentó en tamaño nuestro contenedor. Ya ordené de forma correcta el layout, agregué un container y el grid, pues ya estoy creando mi tabla imaginaria, mi renglón y mi columna. Bueno, les decía que hay ciertas reglas con las columnas de Bootstrap. Se le puede agregar un valor. Voy a hacer esto y voy a hacer esto. Se le puede agregar un valor numérico. Después hablamos de esta parte de aquí, ese prefijo, el cual no supere este valor numérico, el 12. ¿Qué quiere decir? Puede ser que tenga un renglón con 3 columnas. Entonces, cada columna, para que me resulte 12, debería tener el valor 4. Fíjense, voy a copiar esto y voy a generar aquí esto. No voy a usar un elemento de título, voy a usar un elemento de párrafo. Y puedo crear más columnas. Ahí no quedó tan ordenado. Me gusta que se vea el código ordenado para saber qué div está cerrando con otro. Este es un problema, bueno, en lo personal lo considero un problema con Bootstrap. Llega un momento en el que te llenas de divs y bueno, por eso es recomendable acomodar nuestro código para saber qué tag está cerrando con qué otro tag. Por ejemplo aquí, este div cierra con este otro y demás. Pero bueno, vamos a seguir hablando del grid. Les decía que cada columna tiene un valor numérico y no debe de superar 12 respecto a un renglón. O sea, explicado de otra forma, en un renglón solamente puede existir 12 columnas, no más, o un valor numérico 12 con la clase col. O sumar, por ejemplo aquí, tengo un row, un renglón, y tengo 3 columnas
Entonces, si yo quiero dividir un row en 3, cada una de esas columnas debe de tener el valor 4 para que me sume ese máximo de 12 para la clase call. Vean, aquí a lo mejor le podríamos cambiar el color de texto. Lo podríamos hacer también con CSS. Entonces ya me quedó mi primer renglón, tamaño 12. Aquí tengo tres columnas, cada una de tamaño 4. Espero se vaya entendiendo esta distribución. No deben de ser valores que excedan ese 12, pero igual también puede ser que no sean números pares. Por ejemplo, yo quiero crear un tercer renglón con una columna de tamaño 3, por ejemplo. A ver, voy a crear un nuevo renglón. Y fíjense que a la hora de crear un nuevo renglón, no lo estoy haciendo afuera del container. O sea, este div del container está cerrando hasta acá. ¿Sí? Entonces, todos mis renglones de mi tabla imaginaria los voy a ir escribiendo dentro de mi contenedor. Por ejemplo, aquí, row. Les decía, lo voy a dividir en dos. Quiero que una columna sea tamaño 3. O bueno, aquí le voy a poner columna tamaño 3. ¿Qué me faltaría en valor? Me falta cerrar aquí el call. Respecto a lo que estamos platicando del grid de Bootstrap. Si cada row debe tener un máximo 12 de columnas, pues me faltaría un 9 para que sume ese renglón en columnas 12. Espero se vaya entendiendo. Entonces, mi primer row lo hice solamente con una columna tamaño 12. Mi segundo renglón lo hice con 3 columnas. Entonces, si quiero que tengan el mismo tamaño, pues les distribuyo el mismo valor numérico, 4. Y no supera, la suma de ese valor no supera el 12. Me da 12 exactamente. Y tengo un tercer row con una columna tamaño 3 y con una columna tamaño 9. Y no superan, déjenme ver si cerré bien, ok. No superan, miren, el valor 12. Igual, puedo cambiar para que vean que de todas maneras trabaja ese grid de forma correcta con un container o con un container fluid. Nada más que el container queda centrado. Y ahí está. Si yo les dijera, quiero que hagan un cuarto renglón y que sean 12 columnas, ¿qué haríamos? Pues nada más colocaría a cada una de esas columnas el valor 1 y tendría dentro de ese row 12 divs con class call, pero valor 1. Me sumarían 12. Si yo quiero 4 columnas en un renglón, pues siguiendo con ese orden de idea, cada una de esas columnas tendría el valor 3 y me sumaría 12. Nada más no se olviden de esa parte. Mi elemento que va a encerrar todo ese grid va a ser un container. Va a estar en un div. Ese div no debe cerrar hasta el final de todo mi maqueta de la página. Dentro de mi contenedor
puedo tener n cantidad de renglones. Y a su vez, dentro de esos renglones puedo tener columnas. Solamente revisen que estén cerrando de forma correcta el div de la clase row. Aquí yo hice una columna tamaño 12. ¿Qué quiere decir? Que esa columna va a abarcar todo el renglón. Aquí en mi segundo renglón estoy creando 3 columnas. Y como el grid de Bootstrap me dice que solamente deben de llegar hasta el valor 12 esas columnas, a cada una le di el valor de 4. Y por acá, a lo mejor no quiero que queden distribuidas mis columnas de forma equitativa. Quiero una columna más pequeña que la otra y dividirlo en dos. Bueno, hago un renglón. A mi primer columna le doy el valor 3. A mi segunda columna le doy el valor 9 y me suma 12, que sería el máximo para el valor de columna del grid de Bootstrap. Entonces, con esto finalizaríamos este video y en el próximo vamos a ver a qué nos referimos con este valor que le estamos dando ahí a la clase call y entre la clase call y el valor numérico. Muchas gracias.